Buenos días, todavía buenos días, ¿no? Ya casi, de la tarde. Bienvenidos a casa. Le damos gracias a Dios porque llegamos con bien. Estamos contentos, que vamos a alabar al Señor. Y le damos la gracia a Dios por la vida de la hermana que recibimos hoy. De verdad que estamos muy contentos por usted y su familia. Y que el Señor la siga guiando, guardando. Hemos estado estudiando las cartas de Pablo. La semana pasada estudiamos la primera de Timoteo. Si usted quiere, yo se la puedo enviar, le da el correo suyo a mi esposa Karina y se la puedo enviar. Hoy vamos a seguir con segunda de Timoteo. No sé si ya se lo dio ahí en la Biblia. No. Ok. Y la cosa es que vamos a recordar lo que estudiamos, perdón, la semana pasada. Lo estoy buscando aquí, segunda de Timoteo, las cartas que la semana pasada repasamos o estuvimos estudiando, hicimos una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan o que un pastor debiera de tener para calificar, por ejemplo, y se hablaron de varios temas, varios requisitos, los voy a repetir. Uno de ellos está en 1 Timoteo, capítulo 3, del 2 al 7. El primero dice ser irreprochable. Significa que no tiene defecto o falta que merezca reproche. El número 2 dice marido de una sola mujer. No ser mujeriego. El número 3 habla de ser sobrio, equilibrado y de mente clara. El cuarto dice ser ordenado y apto para la enseñanza. 5 dice no ser afecto a la bebida. El 6 dice no ser peleón o prenso a las riñas. El 7 es saber gobernar su propia casa, y eso es muy importante, porque si no gobernamos en nuestra casa, no podemos gobernar aquí. Lo que le dicen se llama la iglesia, no la congregación. No ser recientemente convertido, o sea que te toca bastante para estudiar, tienes que llevar años en esto, y nosotros, como le dijo el hermano más temprano, estamos en este proceso, estamos aprendiendo de uno de los otros, y verdad que hemos aprendido bastante, gracias a Dios, y seguimos aprendiendo cada día. Y también nos dice gozar de la buena fama entre los no creyentes. Ok, ahora que más o menos tenemos fresca la memoria de lo que estudiamos en 2 Timoteo, dice que la palabra dice que esto fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 66, después de Cristo, durante su segunda encarcelamiento en Roma. En la Biblia dice que aquí Timoteo más o menos era un adolescente entre los 15 y 20 años. Estaba bien joven, como yo. Entonces, pues todos somos jóvenes, ¿verdad? Pablo escribió esta carta como su última voluntad. Quería recordarle a Timoteo que la más importante de que no se sobreviviera, estaba esperando Pablo que sobreviviera su encarcelamiento para poder seguir a Timoteo las enseñanzas, pero las enseñanzas correctas, las que están escritas. Él lo esperaba porque Pablo iba a morir, se iba a morir en la cárcel. Entonces él le insistía a Timoteo que lo fuera a visitarlo, y también a Marco que fuesen a pasar con él sus últimos días. Y aquí los temas principales que vamos a estudiar de esta carta son 3. El número 1, la fidelidad en presencia de las dificultades.
El número 2, la fidelidad en la presencia de las deserciones. Deserciones es abandono, apostasía y infidelidad. Número 3, la fidelidad en presencia del error. Muy importante. El propósito de esta carta era dirigir a un llamado efecto a Timoteo para que viniera a visitarlos. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo del 9 al 13. Aquí nos habla la palabra que, pero como su principal interés era el bienestar de la iglesia, instruyó a Timoteo para que perfeccionara su organización y salvaguardara el evangelio, al ver que su muerte ya era inminente y que Timoteo no llegaría a tiempo para su encuentro final, ¿no? Pablo introdujo en su carta solemne palabras inmunitarias. Solemne aquí quiere decir algo muy importante, algo bien serio. Y aquí nos va a dar varios ejemplos de que son palabras admonitarias. Nos dice que son palabras de que aconsejan, amonestan y exhortan. Ya veremos durante este estudio cuáles palabras se pueden identificar como palabras admonitorias. Ten pendiente que ahí vienen. Seguimos con el propósito de estas cartas, que es la preocupación de Pablo era el evangelio, como todos nosotros, lo que estamos aprendiendo. Tenemos que cuidar de lo que escuchamos, de las cosas que vemos, porque nunca se sabe. Pero dice, él manifestó su interés de que Timoteo transmitiera fielmente después de su muerte esta carta, que él le invita a Timoteo para mantenerse firme ante las dificultades, las deserciones y los errores, como lo mencionó antes en los 3 ejemplos que le di. La palabra clave aquí es en esta carta es de estar encargado. Nosotros estamos encargados. Todos aquí nosotros estamos encargados. No solamente soy yo o mi esposa. ¿Encargado de qué? De que se escuche la palabra correcta, como debiera ser, la enseñanza correcta, y de que todos nos comportemos como debiéramos comportarnos delante de Dios. ¿Significa qué? Una persona que encarga de repartir lo necesario, lo necesitado, con generosidad, sin ningún interés. Timoteo debía encargar el tesoro que el Señor le dio, que es un don. Transmitirlo que fielmente a la siguiente generación, como nosotros, y los hijos que vienen, y los nietos y todo eso. Así como él había confiado su destino eterno a aquel que lo guardaría para aquel día. Y aquí lo explica en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 en 2 Timoteo. La palabra dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Más claro no lo puede poner, ¿no? Esta carta Pablo revela también sus emociones, que su intelecto, más que su intelecto, porque les estaba hablando de su corazón, porque ya no le quedaba mucho tiempo, y él quería que este muchachito, Timoteo, asegurarse de que él le dejaba todas estas cartas para que él siguiera como Pablo, pero sabe que eso no va, sí, que cuidara del evangelio. Por lo tanto, se puede ver que es una nota personal que contiene el testamento del apóstol Pablo. Nos habla de que esta epístola es un manual para ministerio de jóvenes, para nosotros. Aquí habla no de jóvenes de juventud, sino jóvenes de lo que estamos aprendiendo la palabra. La iglesia necesita más Timoteos, como nosotros, como
Dice, decidido a defender el Evangelio como un depósito sagrado que se le ha confiado. El Señor confía en nosotros, el Señor nos da la palabra para nosotros que seguir esos mismos pasos y enseñarla de la manera que está escrita. Fieles en qué? En proclamarlo, listos a sufrir por él y que se le pasen a seguidores fieles. Compartir la palabra, pero con personas que fieles. El Espíritu Santo le ha dado a Timoteo un don y Pablo lo exhorta a que lo use, a que lo active. Y esto se encuentra en 2 Timoteo del 1 al 6. Aquí dice exhorta. ¿Es esta una palabra adminitoria? ¿Exhorta? Te estoy haciendo una pregunta. De acuerdo a la palabra dice, claro que sí, está exhortando a Timoteo. Además, el Espíritu Santo da poder, da amor y una mente sana. Su perseverancia y en nosotros nos capacita para ser fieles al Evangelio y para salvaguardar su pureza. Y está escrito en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo nuevamente, al igual que en el primero de Timoteo 1:1, establece su oficio, la autoridad con que le ejerce el motivo para inspirar a Timoteo. Dice que Pablo da gracias a Dios por lo que el don que el Señor plantó en él y lo exhorta a apropiarse su herencia abundante, que no la eche a perder. Porque nosotros tenemos muchos dones que el Señor nos da y no lo usamos. Se están, desgastando, desperdiciando, como dice aquí. Pablo también exhorta a Timoteo a mantener la fe. Ofreció una fuerte advertencia a Timoteo para que mantuviera esa fe en medio del sufrimiento. La vida de nosotros, el cristiano, no es fácil. No sé cuánto tiempo lleva usted conociendo de Dios y nosotros también. Nosotros hemos pasado por tiempos bien difíciles. No es como dicen por ahí un crucero que uno siempre está, pero tenemos al Señor que nos guía, que nos da las herramientas para siempre estar firme y no perder esa fe. En 2 Timoteo capítulo 2 notamos que Pablo exhorta a Timoteo a ser fuerte en la gracia de Jesucristo. Eso está en 2 Timoteo capítulo 2. También lo exhorta a transmitir la verdad que había recibido de Pablo a los hombres fieles, que a su vez enseñarían a otros. O sea, nosotros estamos aprendiendo para enseñarles a otras personas que son fieles. Pablo dio a Timoteo 3 ejemplos para seguir. Uno de ellos es el soldado, que quiere complacer a su comandante. Un atleta, ¿qué quiere hacer un atleta? Quiere también ganar la carrera y también y cumplir con las reglas del juego, ¿no? Porque si no lo hace, no va a ganar. En lugar de involucrarse, un soldado no se puede involucrar en una vida civil, porque el llamado de un soldado es para hacer su vida militar. No puede mezclarla, sí, en algo diferente, porque si tiene una familia, pero el trabajo de él es concentrarse en la vida militar. De la misma manera, la batalla del reino demanda completa dedicación. Nosotros tenemos que dedicar nuestro tiempo a Dios para poder estar preparados para lo que se nos va a confrontar, para lo que va a venir delante de nosotros.
Un atleta debe jugar legítimamente, o si no, de otra manera perderá el premio. La recompensa depende de la fidelidad en el servicio cristiano. Como dice mi esposa, si estamos jugando kikiriwiki, no vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Aquí habla de un labrador. Debe primero que arear la tierra. ¿Para qué? Para después cosechar el fruto. El que labore esforzadamente en el campo, el Señor le va a dar su recompensa apropiada. También nos habla de que Pablo usa sus metáforas. Metáforas son comparaciones entre dos cosas que no estén relacionadas. Habla del obrero, de que no debiera avergonzarse de los utensilios limpios y el siervo amable para ilustrar que el ministro cristiano. Aquí habla en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26, capítulo 2, 14 al 26, 2 Timoteo. El buen obrero debe ser cuidadoso y claro en la exposición de la palabra de Dios. Cuando estamos aquí hablando, no solamente aquí parados, sino también cuando estamos hablando con personas allá afuera, tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Manteniéndose en un camino y facilitándose así a los demás y seguir usar la bien palabra o la buena palabra. ¿Y qué significa esto? Discernir correctamente su verdad y captar su sentido. Pablo también nos advierte a Timoteo de los falsos profetas, y eso lo hay por todas partes, como sabemos. Como Himeneo, aquí hablo de un ejemplo como Himeneo y Fileto, que quienes enseñaban que un renacimiento espiritual era de única forma de resurrección que tendría lugar, y eso que perturbaba la fe de algunos, los confundía. Ahí es donde estamos hablando de los falsos profetas que enseñan lo que no está escrito. Pablo también advierte a Timoteo que confrontar a los falsos maestros requiere una preparación cuidadosa. Eso también para cuando yo me paro aquí, o cualquiera de ustedes que se pare aquí a predicar la palabra, tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos diciendo, porque lo que tenemos que decir es lo que está escrito en la palabra. No nos podemos salir de lo que está escrito. Dice que esta preparación es de mente, corazón y habilidad relacional que desea un cambio del corazón por parte de lo que han desviado de la verdad. Y ha pasado con muchos de nosotros, personas que yo conozco que llevan años en esto, en el Evangelio, y de repente dejan el camino. Y por eso oramos por la gente que se ha desviado, la gente que ya no quiere, y hay gente que no puede, pero quieren. Nosotros oramos, no sé si usted sabe, los martes y los jueves tenemos devocionales en la mañana y oramos por unos por los otros, se llama. Después le doy más información. También advierte a Timoteo a oír de las cuestiones necias y insensatas, porque esta genera que contiendas. El siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? A estar que disputando, a estar que contradiciendo a los demás. Nunca está de acuerdo. Porque la palabra es la verdad y no hay nada que cuestionar. Sino ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido con mansedumbre y corrija lo que se oponen, porque sí, quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y eso se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 25.
¿Qué hacemos nosotros cada vez que hablamos con alguien? Estamos enseñando. Aquí dice apto para enseñar, con mansedumbre, corregir. Aquellos los que se ponen a qué? A la palabra. En 2 Timoteo capítulo 3 notamos que Pablo describió una intensificación de mal en los últimos días. Y describió aquí 18 caracteres. 2 Timoteo capítulo 3. Él enumeró 18 características de los hombres malvados, que sigue en 2 Timoteo capítulo 3, del 2 al 5. 2 Timoteo 3, del 2 al 5, son las características que voy a mencionar. Una de ellas, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, que amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad. Lo comparó con Janés y Jambres. ¿Quiénes eran ellos? Quienes, según la tradición, Pablo les advirtió de que estos eran magos egipcios que resistieron a Moisés y a Aarón. Pablo advirtió también de los tiempos y hombres peligrosos que irán de mal a peor. Pablo también exhorta a Timoteo a que en estos tiempos de maldad desenfrenada, Timoteo debiera de permanecer con la verdad que había aprendido y creído. Esta verdad no era solo abstracta, sino también se había encarnado en la vida de lo que eran importantes en la formación de Timoteo como creyente. Todo esto se toma tiempo. Yo creo que nosotros empezamos esta obra hace como 3 años. Primero cuando empezamos escuchábamos el pastor de allá de Palm Beach por medio video, y así estábamos nosotros aprendiendo la palabra. Y ahí íbamos poco a poco nos fuimos organizando de la manera correcta, ¿no? Y también seguíamos haciendo la obra que teníamos que hacer. Cuando llega el tiempo que nos dice el pastor, ya ustedes están preparados. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Yo no, usted ahora va a predicar. Pero no lo que yo diga, eso viene de Dios, de parte de Él, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, Él dice, hágale y que Dios los ayude. pero hemos sido bendecidos por el apoyo que hemos tenido acá, que nos da ese motivo con la familia que usted conoció hoy, y son varios más que no pudieron venir hoy. Pero aquí todos trabajamos como equipo. Y como él le habla a Timoteo, enséñales a los demás que hagan lo mismo. O sea que si hay personas que entran por esa puerta, nosotros les vamos a enseñar para que ellos también se lo compartan con otras personas, pero de la manera correcta, con personas, como digo aquí, fieles en el Evangelio. La fuente de la enseñanza fue la Escritura, que es inspirada por Dios. ¿Y diseñada para qué? Para hacer todo creyente que se comporte como Cristo. En 2 Timoteo capítulo 4, notamos que Pablo le enfatizó a Timoteo la necesidad de no solo conocer la palabra, sino de predicarla. Y también seguimos aquí en 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Voy a esperar para que la tengan. Dice que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que
Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Tuvimos el ejemplo de la semana pasada que tuvimos en el papá de la hermanita que no está aquí hoy, doña Rubiela, que es el papá también, no, perdón, el esposo de ella, el papá de doña Adriana. Dice, bueno, venga, tengo una palabra. Así, pero como dice la palabra, tenemos que estar dispuestos a lo que sea. Y si alguien viene y se le presenta a usted y quiere escuchar la palabra, uno tiene que estar listo para ayudar y aconsejar a esa persona, ¿no? Dice que predique la palabra, y como dice, y estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que comenzó de oír. Se amonotaron maestros conforme a sus propias concupiscencias. Gracias, Señor. O sea que hacían lo que le dan la gana, lo que ellos querían. Y apartaron de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Pero tú, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, tenemos que cumplir ese ministerio. Como Timoteo, todo creyente debe estar preparado, ya sea de corrección, de represión o de aliento. Los obreros cristianos deben estar listos para que soportar las dificultades como lo hizo Pablo. Pablo fue atacado por todas partes. Después de que se convirtió, los cristianos no le creían. Pablo se despide con un saludo a Priscila y Aquila y a la familia de Onésiforo. Ya él ya está revelando que ahí en la cárcel va a morir. Lo van a matar. También le envió saludos de parte de los 4 miembros de la iglesia de Roma y a todos los hermanos. Y Pablo lo que hace es que expresa una bendición personal sobre Timoteo. Antes de concluir con una bendición colectiva. A pesar de que los hombres abandonaron a Pablo, que esto está en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 9 al 16, el único que no lo abandonó fue ¿quién? El Señor. Los demás salieron corriendo y lo abandonaron. La forma como Pablo termina esta carta indica que estaba dirigida a la congregación de la iglesia de Efeso, que ahí cuando Timoteo era líder y predicó también, ¿no? Algo importante que debemos aprender de esta carta es que los líderes espirituales deben de desarrollar un núcleo de hombres y mujeres fieles que puedan multiplicar sus esfuerzos. Cada día que nosotros hablamos o nosotros nos comunicamos, como está diciendo los devocionales, cuando salimos a hablar con la gente, cuando vamos a un bazar o a un ancianato, nosotros nos estamos poniendo estamos preparando. Y no solamente preparando para servirle a estos ancianos, sino también para cualquier persona que se nos presente, cualquier situación, especialmente para nosotros mismos. Nosotros también nos tenemos que administrar. Ustedes han pasado por una situación bien difícil. ¿Qué hubiera pasado si no tuvieran a Dios? ¿Ah? No hubiera sido fácil. Yo también pasé una situación con mi mamá, que tuve que salir de aquí y me dijeron que ya se iba a morir. Yo dije, bueno, lo único que le pedí a Dios fue que me diera el tiempo para yo llegar y verla viva. Pero gracias a Dios sobrevivió, se mejoró. Y ahí está la fe. La fe es la que ayuda a uno a nosotros y entre nosotros nos ayudamos a levantarnos. Si alguien se cae, ahí estamos nosotros
levantarla, ayudarla, como le ofreció la hermana Jessica. Cualquier cosa que usted necesite, aquí estamos para apoyarnos. Pero eso viene de Cristo, del corazón que el Señor ha puesto en nosotros. No hay ningún interés, ningún beneficio, sino el amor que Cristo nos ha puesto en nuestros corazones. Y seguimos aprendiendo cada día lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos y estar preparados para cualquier situación. Yo hoy día le doy gracias a Dios por la salud de mi esposa, porque ella siempre ha estado ahí conmigo, ¿no? Y ustedes. Y esto me recordó mucho de cuando nosotros empezamos. No es fácil. Y hemos pasado, como lo dije más temprano, unas batallas increíbles que hasta el pastor de allá por ahí nos dijo, yo no sé cómo ustedes no han tirado la toalla. Pero Dios es grande. Y agradecido con Él y con todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu amor, por todo lo que tú nos das, Señor. Siempre estás ahí escuchándonos, aunque a veces no oímos nada de ti. Sabemos que tú estás trabajando en algo para nosotros. Siempre pendiente, siempre cuidando de nuestras entradas y salidas. Y siempre también apoyándonos, no solamente a nosotros, sino también a cualquiera que no conozca de ti, y a aquellos que no quieren escuchar tu palabra, que algún día te oigan y se arrepientan y vengan delante de ti, para que vean lo maravilloso que tú eres, las cosas que tú haces en nuestras vidas. Te damos la gracia por el día de hoy, que nos lleve con bien a nuestro hogar. Gracias por traernos con bien, y te doy gracias también por la vida que los que no pudieron venir hoy día. Y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro Señor. Gracias. ¿Tiene alguna pregunta?